Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y despedidas. El manejo de las negociaciones que realiza el gobierno para obtener la sanción de leyes que le permiten gobernar a su antojo es una muestra acabada del escaso valor que tiene la República para los libertarios que, cuando cualquiera raspa un poco el sentido que ellos otorgan a la palabra libertad, queda absolutamente en claro que la única que les interesa es aquella que garantice privilegios, negocios y atropellos. La libertad de que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Dentro de un par de días, el miércoles 12, tendremos una nueva jornada de protesta de la universidad por el financiamiento que ya excede la decisión del Ejecutivo de no cumplir con una ley que aprobó, en este caso 2 veces, el Poder Legislativo, sino que ni siquiera a esta altura de la situación cumplen con la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el recurso extraordinario de Milei y su banda para evitar cumplir una ley aprobada por el Congreso. La Corte Suprema los obligó con esa medida a dar cumplimiento inmediato a la ley. Y el Jabo y sus amigos, ni pío. El sistema republicano de gobierno, el que adopta la nación argentina y que está escrito en la Constitución Nacional, divide la conducción del Estado en 3 poderes para evitar los abusos. La libertad de los libertarios es no hacer caso de esta estructura institucional y hacer, por supuesto, lo que ellos quieren. Si en este país funcionara la justicia o los mecanismos de la justicia, este desconocimiento de las decisiones de los otros poderes sería un motivo válido de juicio político. Pero no es el único momento de la vida institucional en el que la Constitución parece para los libertarios letra muerta. El proceso que terminó con la media sanción por parte del Senado de la Nación de un destripado proyecto de ley pomposamente llamado de inviolabilidad de la propiedad privada, que se terminó concretando por la movilización popular que de manera masiva se expresó en contra de la posibilidad de que se venda la patria. Pero antes y después hubo mucha rosca, en donde fuimos testigos privilegiados de la manera en la que entiende el gobierno del ejercicio de la democracia. Antes, porque como en la mayoría de los proyectos de ley que resultan controversiales, las negociaciones de los jefes de la bancada de la libertad que no avanza en las distintas cámaras hacen y deshacen los proyectos aprobados en las comisiones que los discuten previamente como si esos dictámenes estuvieran escritos en papel mojado.
y después de las discusiones, porque, como dijo Pato, el viernes a la madrugada, cuando salía del Congreso, este proyecto no se aprobó porque su discusión se dilató por los problemas y los retrasos que provocó el escándalo de Dorni. Pero no se quedó ahí. Dijo sin ruborizarse que si este proyecto se hubiese discutido 2 meses antes, hubiese sido aprobado como el gobierno quería. Eso quiere decir que los proyectos de ley se aprueban a las apuradas antes de que los ciudadanos tomemos conciencia o pensemos que podemos incidir en los debates y las decisiones para legislar. Ese es el concepto que esta gente tiene de la representación popular, en definitiva, de la democracia. ¿Es acaso esto que estamos viviendo una parodia del significado del sistema republicano de gobierno? Esto es Encuentros y Despedidas. Bienvenidas, bienvenidos. El tema de la República y el tema de la Constitución, que vuelven y vuelven cuando el ejercicio de los poderes constitucionales, alguno de esos poderes, particularmente el Ejecutivo, decide hacer caso omiso de lo que la letra de la Constitución dice. Y no es que nosotros pensemos que cada cual se olvida de esto, sabemos que todos lo sabemos. El tema es ponerlo de manifiesto respecto de cómo usan esos poderes que la Constitución le otorga y cómo desusan sus obligaciones para con los ciudadanos. Estamos en el aire de la 94.3, la frecuencia modulada de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo como todos los lunes estos encuentros y despedidas, que es, siempre lo decimos, un espacio en el cual pretendemos aportar una mirada honesta, una mirada sincera que a cada cual que esté del otro lado de la radio le pueda servir, lo pueda ayudar, la pueda ayudar a fortalecer, a reafirmar, a convencerse de otra cosa, pero para tener su propio punto de vista, su propio pensamiento crítico. Para eso nos encontramos todos los lunes a partir de las 19 horas. Del otro lado del vidrio, manejando los controles, Nicolás Camossi. En la producción general, preparando los materiales, subiendo el programa de radio a las redes, difundiéndolo, poniéndolo en YouTube para que lo escuche quien lo quiere escuchar de manera asincrónica, Martín Saal. Y de este lado del micrófono, con las palabras, los textos, las preguntas, las incógnitas, las ganas de saber de ustedes y de hacer algún aporte, por pequeño que sea, a lo que cada uno pueda opinar, quien les habla, Marcos Saal. Y como en general nos viene muy bien que ustedes nos digan qué es lo que piensan, les acercamos el WhatsApp de la radio, que es el 3516-200094, en donde esperamos leerlas y leerlos. Porque la vida de ida y vuelta es lo que significan estos encuentros y despedidas. Porque es la manera en la cual entendemos que nos podemos comunicar. Así que esperamos sus mensajes al 3516-200094. Y vamos ya con la editorial.
Como era esperable, el hombre más rico de la Argentina, que además de estar radicado en Uruguay para evitar pagar impuestos, recibe subsidios millonarios de parte del gobierno nacional y por eso salió a defenderlo, porque le facilita hacer sus grandes negocios. Como al gobierno le resulta cada vez más difícil salir a polemizar con la opinión pública expresada por distintos representantes de la misma, uno que se considera a sí mismo como una persona creíble salió a discutir los datos de la actividad económica a partir de su propio registro. Estamos hablando de Marcos Galperín. El dueño de Mercado Libre. Para los que transitamos la Argentina, la caída en el nivel de la actividad en el mercado interno es una realidad palpable. Palpable en los locales desocupados, palpable en los negocios vacíos, en los que cierran, palpable en la tremenda desocupación que empuja la miseria a una importante cantidad de compatriotas, muchos de los cuales tienen que revolver la basura buscando comida. Una escena dramática a la que no debemos acostumbrarnos justamente porque es terrible. Sin embargo, el dueño de Mercado Libre discute la realidad de la caída del nivel de actividad y del trabajo. En la red X, que antes se llamaba Twitter, salió a decir que alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME, la Corporación Argentina de la Mediana Empresa, en contra del volumen que transacciona Mercado Libre en Argentina, que crece 38% en moneda constante durante el último trimestre. Y pretende hacer un jueguito ahí en donde esa para él es la realidad de lo que vivimos los argentinos. Le salió a responder la misma Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, con un argumento tan sencillo como que el tecnomagnate, que eso es lo que es, está mezclando papas con manzanas. Lo que se comercia en Mercado Libre y en todos los soportes digitales no responde a lo que compone la canasta de los bienes que la ciudadanía compra habitualmente en negocios de cercanía. Salvador Femeia, el vocero de la Cámara, le respondió al tuit de Galperín al sostener que se están comparando dos universos que no son comparables. Que crezca la venta por plataformas no invalida que las ventas pymes hayan caído. Nosotros medimos de una forma metodológica 6 rubros que representan el 90% del comercio. Y agrega, no más del 25% vende por e-commerce. Por plataformas no se compran ni pan, leche ni carne. No estamos comparando dos cuestiones que puedan ser válidas. Por supuesto que Galperín no debe ni haber escuchado esta respuesta. Lo que él pretende se emparenta con la política de comunicación del gobierno nacional, en donde se tiran cifras al voleo sin que nadie se pare a reflexionar si lo que dicen tiene algo de razonabilidad. Sin ir más lejos, hace poco, el Jabo salió a decir que Lula había puesto $1.000 millones en la campaña electoral de Sergio Massa en el 2023. $1.000 millones es un número muy grande, pero muy grande para cualquier campaña. Galperín es un socio de este gobierno y por eso lo defiende. Recibe mucho dinero en subsidios y esto no es ni siquiera una cifra que requiera investigar demasiado para ser descubierta. Está declarada en su balance de los primeros 6 meses de este año, en donde dice explícitamente que recibió 68.000 millones de pesos en subsidios por parte del Estado.
Eso es Con la Nuestra. Pero todos sabemos que no es este el único mercado del dueño de mercado, el único negocio del dueño de Mercado Libre. A través de la plataforma de pagos que construyó de soporte para recibir el dinero de lo que se vende por su plataforma principal, canaliza buena parte del movimiento de dinero de billeteras virtuales que circula en este país. Sin ir más lejos, si usted vive en la ciudad de Córdoba y tiene un auto y quiere estacionarlo en una zona que esté controlada por la municipalidad, debe hacer el pago utilizando Mercado Pago. Tal como señalamos la semana pasada, como el negocio estaba al alcance de la mano, Mercado Pago empezó a ofrecer rendimientos financieros a los que dejen su dinero en la plataforma. Rendimientos que generalmente son parecidos a los que ofrecen los bancos, que van del 20 al 35% sobre el capital invertido. Y después utiliza ese dinero para prestarlo a gente con necesidades económicas importantes, cobrándole tasas de más del 700%. No hay manera de que en cualquier lugar del mundo se realice esta usura sin que algún estamento de defensa de los consumidores salga a hacer impedir semejante robo de los bolsillos de la gente de a pie. Y por más que el gobierno diga que esto es fruto de un acuerdo entre particulares, los particulares que participan de este negocio tienen tamaños tan diferentes que los tomadores de préstamos necesitan que el gobierno actúe para evitar estos abusos. Claro que el gobierno del León no está dispuesto a regular nada, todo lo contrario. El camino de la escuela austríaca, que no se aplica en ningún lugar del mundo, pero que para el hombre que pernocta a veces en Olivos es una verdad revelada, tiene entre sus líneas todo el proceso de la desregulación, y en ese sentido, el coloso Sturzenegger parecería ser el hombre indicado para llevar adelante semejante odisea. Lo que pasa es que al hombre calvo, que pasó por 3 de los 4 experimentos fallidos que el neoliberalismo quiso y quiere hacer en nuestro país, tiene una aversión patológica a las regulaciones, y en ese sentido es que pone a trabajar estudios privados de abogados de las grandes empresas para elaborar proyectos de ley que después van a llevar al Congreso para destruir el sistema de protecciones que tiene la República para defender a sus ciudadanos de la voracidad de aquellas mismas empresas. El fracaso legislativo del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, junto con el fracaso del decreto de desregulación de la actividad de los prácticos de puerto, marcan un punto de atención respecto de la actividad o de los proyectos de Sturzenegger. Para el que no lo sepa, un práctico de puerto en el manejo naval es el que conoce las particularidades de algún puerto en especial, tarea para la que estudió y se formó, y es el que dirige las maniobras de los barcos a la entrada o salida de los puertos, de los cuales precisamente son prácticos. Ni más ni menos. Desregular esa labor profesional como quería Sturzenegger tiene por objetivo bajarle los honorarios con la amenaza de que cualquiera pueda hacer esa tarea. Pero no cualquiera puede manejar un barco a la entrada o salida de un puerto. Y por eso el paro de los prácticos se transformó en la derrota más inesperada del ministro de Desregulación. No solo porque le dieron de baja su decreto desregulador, sino porque además lo mandaron al rincón para que no participe de las negociaciones. Quedó en claro que no se puede meter en cualquier cosa, sencillamente porque no sabe. Y esa
probablemente sea la herida más grande que le puedan provocar a su narcisismo, que en otras oportunidades, cuando fue herido, terminó provocando situaciones incómodas para los gobiernos de los que ha sido parte. El descalabro que generó la maniobra tuvo costos de alrededor de $300 millones, más alrededor de más o menos 180 barcos varados en puertos. El gobierno, que ya no sabe cómo evitar nuevos fracasos, está pensando en prescindir de los servicios del Coloso, a tal punto que Milei habría dicho, según funcionarios que frecuentan la Casa Rosada, que lo va a echar a patadas. En definitiva, el que resolvió el despelote fue el nuevo pibe maravilla, el barrilete colorado multiuso, ex-menemista, ex-radical y ex-macrista, que según parece es el nuevo ídolo de la tarotista del 3%. Y es también el reflejo de la manera en la que está armado el Partido Violeta a nivel nacional. Mire, con la escasez de dirigentes políticos que padece La Libertad Avanza, si usted tiene algún grupete de amigos que saben algo de política, tiene un poco de carisma, aunque esto no es demasiado necesario, y puede organizar una reunión de más de 5 personas, está plenamente capacitado para sumarse en condición de asesor al staff presidencial con posibilidad de aspirar a alguna candidatura importante. Estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que
Acabamos de escuchar el tema SEA, interpretado por su autor, el uruguayo Jorge Drexler. E ingresamos de esta manera en el segundo bloque de nuestro programa, en el bloque en el cual habitualmente entrevistamos a un invitado del cual nos interesa escuchar sus opiniones. En este caso invitamos a Marco Galán. Hola Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcos? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Yo voy a presentarte. Marco es un referente social, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Trabajo Social. Se desempeña como presidente de la Asociación Mutual Carlos Mujica y es director general de Radio La Ranchada en la FM 103.9, participando activamente en debates políticos, comunitarios y de derechos humanos en nuestra ciudad. Ejerce como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y además es doctor en Administración y Políticas Públicas. ¿Me quedé corto con algo, Marco? ¿Me falta algo? ¿Querés que agreguemos algún otro dato? No, está bien, simplemente un militante social. Si aporta en algo. Aporta un montón. Justamente esa es una de las cosas por las cuales nos encanta hacer esta entrevista. Justamente porque nos interesa saber de qué forma te parece a vos, a partir del trabajo territorial que haces, que impactan los debates sobre temas que aparecen en la discusión política más visible, pero que no necesariamente son objeto de discusión en un marco en donde hay otros problemas que son más urgentes. Bueno, hay una disociación muy grande entre la agenda que instala el gobierno nacional, fundamentalmente, en algunos casos, como la reforma del Banco Central, que tiene una distancia muy grande, y hay otros temas que sí son sensibles y que están vinculados a lo que pasa en los barrios populares, como fue el de la ley de tierra. Uh-huh. Que ahí sí, los barrios que están más vinculados al RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares, pudimos vincular ese debate, se pudo sensibilizar a la población y vincular qué iba a implicar esto en términos de riesgos concretos de pérdidas de derechos, de riesgos de desalojo, en el caso del capítulo vinculado a la ley 27.453. Uh-huh. Así que bueno, depende del tema, hay más posibilidades de vincularlo o no. La mayoría de la agenda del gobierno es muy tramposa porque está plagada de buenas intenciones, pero sabemos que de fondo lo que apunta básicamente a profundizar la vulneración de derechos y el ajuste sobre la macroeconomía, que tiene que ver con el ajuste fiscal para poder tener superávit o al fin de pagar la deuda externa. Básicamente el modelo tiene que ver con esa lógica, ¿no? Vos sabés que ahí dijiste algo en lo que acabas de decir que a mí me parece que es más un lugar común que una convicción. Para mí este gobierno no tiene ninguna buena intención. Uh-huh. No, yo creo que ninguna buena intención, no hay ningún error. Lo que hace el gobierno está premeditado, más que se disfrazan algunos proyectos, como ha sido toda la estrategia política del gobierno, desde que Milei estuvo en campaña, poniendo los males de la sociedad en lugares que no están, y que eso va a traer supuestamente beneficios. Concretamente, la no emisión monetaria podría traer beneficios en lo que significa eliminación de la inflación, y todos sabemos que está claro que el gobierno siguió emitiendo, que el dólar, si bien está planchado, la inflación sigue. Uh-huh. Pero bueno, la argumentación que hace el gobierno para justificar sus proyectos tiene que ver con un supuesto bien que está lejos de ser un bien, sino que profundiza la desigualdad. Claro, ahí vamos. Si uno piensa en el Banco Central, y acaba de quitarle al Banco Central
una de las funciones centrales que tiene que ver, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, además de la estabilidad de la moneda, orienta el crédito, regula la tasa de interés y tiene como objetivo la generación de trabajo, ¿no? El Banco Central de la República Argentina tenía como función orientar el crédito y regular la tasa. Bueno, el gobierno se ha privado de esa función, y obviamente que la sociedad no termina de entender, o el común de nuestros compañeros y compañeras termina de entender que si no regula la tasa de interés por el Banco Central, termina pagando el 670% en una billetera virtual de interés anual, y terminas hipotecando tus ingresos con crédito usurero. Está claro que el correrse de ese rol trae profundos daños. Sí, se corrieron sin hacer la reforma de la Carta Orgánica del Banco. Directamente decidieron desistir de hacerlo y se cansaron de sostener que la inflación es un fenómeno única y exclusivamente monetario cuando siguieron emitiendo a troche y moche. Así es. Dice el gobierno sigue emitiendo y la inflación no ha cedido, porque además la inflación tiene que ver no tan solo con los precios internacionales, sino con la disputa de la distribución de la riqueza. Siempre fue en la Argentina un factor que tenía que ver con la capacidad que han tenido algunos sectores organizados de disputar la distribución del ingreso generado socialmente a partir de colectivos como los sindicatos y otras disputas de políticas públicas. Así la inflación ha tenido que ver, esa es una de las explicaciones que tiene al menos en la Argentina, y uno se pregunta por qué no hay inflación en Chile, o por qué no hay inflación en Perú, y porque no hay capacidad de colectivos que hayan disputado mecanismos como las paritarias, en estructuras como las que tenemos en la Argentina a nivel de representación de trabajadores, si bien golpeadas, debilitadas, desacreditadas, pero aún así con alguna capacidad de incidencia a la hora de disputar paritarias. Obviamente que ese es un factor que ha explicado cómo las clases dominantes, los sectores empresarios, terminan trasladando esos costos a mayores precios. Vos sabés que mencionaste el caso de Perú, y este gobierno explícitamente habla de peruanizar la gestión del Banco Central. Allá en Perú, hace más de una década, casi dos, que el presidente del Banco Central es el mismo, y sin embargo han pasado en el interín alrededor de 10 presidentes de la nación. Sí. Yo creo que lo que habría que ver es el estado de situación de cómo vive la gente para poder entender si eso es bueno o es malo. Bueno, la peruanización de la economía y de la política, en Perú también no hay actores políticos de envergadura, y uno ha visto cómo va fraccionado las elecciones, y el que termina yendo a una segunda vuelta es porque sacó 12, 13, 14 puntos. Así que es muy difícil construir intimidad popular para poder después regular el proceso de concentración económica que hay en la sociedad, digamos, con una clase política débil, sin una representación que tenga envergadura. Obviamente el poder político no tiene autonomía sobre el poder económico para poder regular. Eso es una realidad que existe en Perú, bueno, existe en casi todos los países. En Argentina el kirchnerismo o el peronismo, en la versión de Néstor y Cristina, básicamente plantearon esa como una de las contradicciones a resolver: cómo construir cierta autoridad que permita regular las relaciones económicas, poner un límite al capital extranjero, independizarse del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central cumple un rol en ese contexto para poder lograr autonomía, independencia económica como uno de los objetivos nacionales. Claro que en Perú esto no está, por eso el presidente puede estar eternamente, porque el objetivo es otro, digamos, es la paz de los cementerios, para decirlo en términos más criollos, en el sentido que hay una estabilidad que consolida la desigualdad. Sí, una desigualdad que en el caso de la sociedad peruana es palmaria, ¿no?
Pero volvamos a la Argentina, ¿sí? Porque está muy bien esto de mirar hacia donde nos quieren llevar, pero hablando de nuestra realidad y del trabajo que ustedes hacen en territorio, vos hablabas de que habían logrado instalar algún tema, el tema de los territorios y del significado de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, en ese sentido, en el sector en donde ustedes trabajan. A mí me gustaría saber qué tipo de liderazgos existen y qué tipo de liderazgos vos crees que se pueden construir. Bueno, en los territorios, primero que el gobierno se encargó en los últimos, desde que asumió Milei, 2 años y medio, de destruir o contribuir a destruir cualquier tipo de representación territorial que pudiera cuestionar las políticas económicas, no tan solo en el campo de lo que son estructuras más formales, como el ataque a las agrupaciones sindicales, sino a nivel más territorial. Desarmó una red de organizaciones a partir de vincular políticas públicas como el programa social, el salario social complementario, el funcionamiento de merenderos y comedores, la política de integración sociourbana vinculada a la organización de barrios populares, el entramado de cooperativas que estaban vinculados a estos procesos. O sea, la política pública puede ayudar a construir actores sociales y comunitarios, también puede contribuir a desarticularlo. De hecho, este tipo de estrategia que ha tenido el gobierno ha profundizado esta pérdida de legitimidad que tenían ciertas organizaciones, porque aparte el Estado se ha retirado. Entonces, en ese contexto, lo que aparece son liderazgos mucho más frágiles, mucho más atomizados. En muchos barrios aparecen los espacios socioalimentarios como espacios que tienen una función central, los socioalimentarios de cuidado, ¿no? Los espacios socioalimentarios vinculados al cuidado comunitario, ¿no? Sí, sí. Merenderos, comedores, espacios socioeducativos. Eso es algo que existe y que no se ha podido desarticular, y después, bueno, hay distintos colectivos que tienen que ver con agrupaciones y organizaciones que trabajan en torno de otras demandas, como el acceso a la tierra, la urbanización de los barrios populares, el tema de la salud, que es otro gran componente. Yo soy un convencido que esos espacios socioalimentarios son indispensables como para llevar adelante la construcción de un entramado que pueda contener las necesidades más insatisfechas y más pospuestas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Me interesa sobremanera saber de qué forma se puede hacer para que eso, por un lado, se multiplique y por otro lado se transforme de alguna forma en una potencia que participe en el cambio que es necesario, porque este rumbo por donde vamos nos lleva bastante mal. Bueno, yo te digo, lo que nosotros vemos hoy es que en algunos casos estamos en un proceso muy a la defensiva, ¿no? Más que pensar por dónde la salida. Y cuando digo la defensiva es porque el gobierno ha logrado, de alguna forma, que la situación de necesidad explote en el territorio. Aumente la violencia familiar, la violencia barrial. Nosotros tenemos lugares donde funcionan centros comunitarios con comedores, donde hay gente en lista de espera, que la organización no tiene más capacidad de atenderlo. Entonces la gente no se enoja contra Milei porque no puede tener un plato de comida, se enoja contra el grupo de mujeres que gestiona el centro comunitario y las agreden. Entonces esto que nos pasa en esta experiencia concreta también da cuenta de cuando se agudiza la pobreza, la desigualdad no se construye necesariamente conciencia, muy por el contrario, se agudizan cuestiones mucho más individuales de tratar de salvarse, ¿no? Esto lo planteo porque hay que pensar, y lo estamos viendo también en procesos sindicales, como
trabajadores están a la defensiva, tratando de preservar el puesto de trabajo más que disputar cómo recomponer el salario. Y en todas las actividades, salvo los empleos públicos que tienen alguna capacidad de autonomía y más capacidad de disputar ese tipo de cosas, este tipo de reclamos, la actividad privada está en otra posición. Desde ese lugar hay que pensar cómo construir una alternativa. Yo creo que hay condiciones que se van dando, que son tiempos también que lamentablemente, aunque a nosotros por ahí la ansiedad nos lleve puesto, hay tiempos sociales que van madurando. Un buen dato dentro de lo que nos está pasando, que nosotros sí vemos que los jóvenes en los barrios, que en muchos casos habían bancado. Marcos, se cortó. Hola. Con cierta transgresión. Hoy los jóvenes en los barrios populares están profundamente enojados con el gobierno de Milei. Y ese es un dato que, si bien no se expresa colectivamente en una organización, sí hay que tratar de políticos electorales, que fue uno de los lugares que más nosotros sentíamos y lamentamos. Cuando en la elección del 2023 discutíamos con las compañeras en los barrios, las que estaban al frente de las organizaciones. Marco. Que en ese momento nos decían eso, ¿o no? Sí. Marco, disculpa, te debe haber entrado otra llamada y se cortó. Las dos últimas frases se interrumpieron. ¿Podés rebobinar un poquito? Porque está muy interesante. Sí, decía que en el 2023 nosotros discutimos el voto y más que nada en el balotaje. Si bien trabajamos y acompañamos en la paso a Paraguay, muchos de los compañeros del territorio, después, bueno, en la elección general trabajamos en el marco que fue la candidatura de Massa, y discutimos mucho lo que se venía, y las compañeras nuestras en ese momento nos decían que no sabían cómo hacer porque sus maridos y sus hijos lo iban a votar a Milei. Porque parecía como esa esperanza de cierto hartazgo que había y que se había construido esa idea de cierto hartazgo y que podía haber algo mejor a lo que se había logrado hasta ese momento. Bueno, esas mismas compañeras hoy nos dicen que tanto sus maridos como sus hijos están muy enojados, están quebrados en términos de esa expectativa que había generado el gobierno de Milei. Es un dato de la realidad que no necesariamente hoy se expresa en una alternativa. Va a haber que tener la suficiente creatividad para volverse a conectar con esos sectores, que no estamos hablando de las clases medias altas, sino sectores populares empobrecidos, y que lo votaron en muchos casos masivamente en Córdoba Milei. Milei ganó en todos lados, no es que ganó en el Cerro de Arroz, ganó en los barrios, ganó en las villas. Entonces, me parece que ahí hay un quiebre, porque fue más corto el camino, digamos, no había mucho que esperar, y cuando se agotó la changa, se perdió el recurso para la sobrevivencia de lo inmediato, y empieza la frustración y el enojo. Bueno, yo creo que hay condiciones más objetivas, que hay que ver cómo construir condiciones más subjetivas de representación de esos intereses, y que tengan que ver con esas demandas, volver a hablar de demandas que tienen que ver con el acceso al trabajo, con el acceso a la comida, con el acceso a discutir el tema de los alquileres, porque no son solo los alquileres que están registrados con contrato, los alquileres de la pieza del barrio, que la gente no puede pagar una pieza en el barrio. Sí, la realidad es terrible. La realidad es terrible, es mucho más terrible de lo que cualquiera de nosotros la puede describir. Sí, por eso hay que volver a construir una agenda que tenga que ver con el tema del transporte. No se está pudiendo acceder al transporte. Si saca el transporte, el boleto educativo gratuito, hay un nivel de deserción importantísimo en todos los niveles educativos en Córdoba. Entonces hay que volver a discutir, pensando en una propuesta nacional, estos temas que son de la vida cotidiana, el endeudamiento de las familias, que el gobierno nos quiere hacer creer que es un problema entre privados, y nosotros sabemos claramente que tiene que ver con la política económica, con la pérdida de poder adquisitivo o del trabajo. Bueno, hay que intervenir. En algunos casos hay que condonar lisa y llanamente, como alguna vez se le condonó a los grupos económicos concentrados las deudas que tenían,
Sí, y en otros casos generar desendeudamiento a través de créditos a tasa cero o con muy bajo interés atado a lo que son los ingresos o al salario. Bueno, hay que tener propuestas vinculadas a esta situación cotidiana que conecten con este dolor, y que ese dolor que tiene la población argentina, gran parte de la población argentina, se exprese en una política o en un proyecto político. De esa cosa bien concreta, porque lo otro se va a comprender si podemos conectarlo con lo macro, si lo podemos conectar con el metro cuadrado, con la heladera, con el alquiler. Marco, te interrumpo por un lado para recordarle a la audiencia de estos encuentros y despedidas que estamos hablando con Marco Galán, quien es un referente popular, además de director de la radio La Ranchada, que desarrolla un trabajo muy importante en territorio y del cual estamos escuchando una cantidad de información muy importante respecto de la realidad que viven los sectores más postergados de la sociedad. Marco, nos queda muy poquito tiempo, yo me quedo con muchas preguntas para hacerte porque el lugar por donde está yendo el razonamiento que estás desarrollando me resulta absolutamente interesante. Desde ya que te vamos a volver a invitar, eso nos suele pasar que nos quedamos cortos con las entrevistas, pero para cerrar esta, y quedándome sin preguntarte de la radio La Ranchada, de las experiencias, con un montón de preguntas en la valija que me voy a ir de esta entrevista, quiero cerrarla con que nos cuentes si existe o si está en funcionamiento, si hay alguna perspectiva de que todas estas organizaciones de las cuales vos de alguna manera funcionás como referente o tenés contacto o de alguna forma estás relacionado, tienen a su vez contacto con otros grupos de organizaciones de la misma ciudad de Córdoba o de algunos otros lugares. Bueno, nosotros participamos según algunas agendas temáticas. En Córdoba conformamos una mesa de emergencia alimentaria multisectorial, donde está desde un sector de la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales y otros sectores académicos, y la red de merenderos y comedores que hay en Córdoba, el Banco de Alimentos, participa la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres de la Iglesia, y ahí estamos haciendo desde proyectos legislativos hasta políticas públicas. Participamos de la Mesa de Barrios Populares, que es una red importantísima, que se conforma con organizaciones en torno de la tierra y la organización de asentamientos que tienen que ver con la Ley Nacional 27453 que quiso derogar el gobierno muy recientemente. Participamos y activamos con otros compañeros y compañeras la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es una red que pone en debate el trabajo que para muchos es informal y que para nosotros es el trabajo que se inventaron los trabajadores excluidos del aparato productivo formal y que sobreviven desde ahí, que tiene que ser un trabajo digno y con derecho, y avanzamos a la construcción de una agenda en ese sentido. Participamos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea a cientos de radios en la Argentina, y una confederación también de medios comunitarios, donde están los medios digitales y otros medios más con distintas plataformas, de donde discutimos el tema de la comunicación democrática y cómo avanzar en políticas públicas con el fortalecimiento de este tipo de medios. Bueno, tenemos distintas redes donde trabajamos distintas agendas, y en algunos puntos todos estos temas tienen que ver con el mismo modelo que nos está generando daños, y confluimos en acciones conjuntas, pero sí hay redes relevantes, y que en algunos momentos logramos que estas agendas tomen esto público, como fue lo que yo te comentaba recién en torno de la ley de tierra, y logramos alguna incidencia. Bueno, quiere decir entonces que los entramados existen y hay que potenciarlos. Sí existen. Estamos en un momento donde repensando cuáles son las mejores estrategias. Hemos encontrado satisfactoriamente, lo digo con sorpresa y alegría, en la Iglesia Católica, por ejemplo, un aliado importante a nivel nacional y a nivel provincial, acompañando algunos de los reclamos.
que han potenciado en esta crisis que nosotros vemos de cierta legitimidad que cuesta construir a nivel social, ha potenciado algunas de nuestras demandas. Así que los entramados son espacios de articulación muy amplios que van desde los espacios territoriales, barriales, comunitarios, de profesionales, académicos y en algunos casos orgánicos de ciertas facultades, hasta sectores de curas populares que trabajan en los territorios o espacios institucionales de la Iglesia Católica que bueno, que en esa alianza permiten potenciar lo que nosotros estamos reclamando. Marco Galán, déjame decirte que ha sido un gusto tenerte en estos encuentros y despedidas, que realmente te queremos invitar de nuevo porque nos quedó la mitad por lo menos de las preguntas por hacer y porque nos parece muy interesante las respuestas que hemos obtenido y porque creemos que justamente la construcción de entramados es parte fundamental de poder pensar el futuro de una manera distinta. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, un abrazo muy grande y gracias a vos, Marcos, y felicitaciones por el programa. Te mando un abrazo inmenso, que estés muy bien. Gracias. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Acabamos de escuchar el tema de Silvio Rodríguez, Óleo de mujer con sombrero, interpretado esta vez por la colombiana Alejandra Mortatis, más conocida como Alemor, acompañada por Lester Paredes. El jueves de la semana pasada salió a la luz que en la ciudad de Santa Fe operan una red de geriátricos ilegales en donde las personas internadas padecen desde hambre hasta sarna. Ese mismo día, la policía de la ciudad de Buenos Aires y la gendarmería y alguna otra fuerza de seguridad también reprimió en forma violenta la inmensa movilización que se expresaba en la plaza del Congreso
tratando de lograr que los senadores rechazaran la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, de donde el gobierno sacó un capítulo pero dejó una cantidad de trampas para la vida en sociedad que los manifestantes en ese lugar y a lo largo del país no queríamos que fueran aprobadas. El día anterior a ese, un abogado que en su ejercicio profesional defiende a varios miembros del gobierno, pero que además tiene un programa en el canal de streaming preferido del presidente, dijo sin ruborizarse que el conurbano de la ciudad de Buenos Aires era un territorio perdido y propuso soluciones que van desde la esterilización de las mujeres hasta encerrarlos en un gueto limitado por muros de 15 metros de alto, con francotiradores encima de esos muros para que eliminen a los portadores de cara. Si sabíamos que una parte de la sociedad está enferma, esta serie de ejemplos nos muestran la gravedad de esta patología. La enfermedad fascista impulsada por la nueva extrema derecha, de la cual Javier Gerardo Milei quiere ser eje en Latinoamérica y que tiene gravísimas expresiones en otras latitudes. Como nos queda poco tiempo, vamos a hacer un breve repaso para poder pensar en las manifestaciones de este tipo de políticas, como por ejemplo la de la policía antimigratoria que la administración de Donald Trump utiliza de brazo armado en contra de cualquier tipo de inmigración. O las disputas en Europa por los migrantes del norte de África, de cuyo reciente capítulo en Ceuta, es decir, uno de los enclaves coloniales en el norte de África, hablamos la semana pasada, junto con la predisposición de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que acaba de suspender en la relación con España los tratados que permitían el libre tránsito de la población. Tratados que, como dijimos la semana anterior, sirven desde la década del 80 y el 90 en Europa para que los que hayan ingresado a cualquiera de las naciones que componen ese continente puedan circular por todo el continente sin tener que realizar trámites migratorios. El problema no es que tengan que hacer trámites migratorios. El problema es la xenofobia. El problema es que existan los militantes neonazis que ya no solo empiezan a reconocerlo en público, sino que hacen el saludo nazi, tal como lo hizo la militante de ultraderecha Isabel Peralta en Madrid, que levantó el brazo ante la embajada de Marruecos hace menos de una semana después de romper en público un fallo de la justicia española que la condenaba a 1 año de cárcel por haber realizado con anterioridad actos similares. Mientras rompía la sentencia y con un micrófono amplificando su voz, Isabel desafiaba al Poder Judicial a que la vuelva a sentenciar y sostuvo que no va a acatar las sentencias de aquella justicia. Si estos no son fascistas peligrosos, el peligro, ¿dónde está? Y apuradísimos por el reloj que ya dice que nos tendríamos que haber ido, les estamos dando la despedida de estos encuentros y despedidas, agradeciéndole los saludos de Silvana, de Cristina y algunos otros que no hemos alcanzado a leer porque el programa realmente estuvo muy intenso. Sí, le decimos hasta pronto, hasta el lunes que viene a esto que ustedes saben que se llama Me dê abraço, venha me apertar. Encuentros y despedidas. Coisa que gosto é poder parar. Una salvedad, no es el lunes que viene porque el lunes que viene es feriado y no salimos al aire. Es dentro de 15 días que nos vamos a volver a encontrar con Nicolás Camossi del otro lado del vidrio, con Martín Saal subiendo los programas a YouTube para quien lo quiera volver a escuchar de nuevo o quien lo quiera escuchar de manera sincrónica, y de este lado del micrófono, con las palabras apuradas en este momento por el reloj,
de quien disfruta plenamente de este espacio, de compartir miradas, de compartir pensamientos, de compartir sueños, de compartir ilusiones. ¿Quién les habla? Marco Saal. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. Inicio de espacio publicitario.